penalista Andy Carrión. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo. Muy buenos días, Carly. Gracias por la invitación. Muy buenos días también. A ver, hay un tema importante y neurálgico, ¿no? Porque algunos se preguntan si habían indicios, habían pruebas sólidas, y el mismo juez también argumentó que se cumplían con todos los presupuestos. ¿Por qué se ha dictado 30 meses y no 36 meses de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público? En solicitudes como estas, Carla, lo que hace la Fiscalía generalmente es solicitar el máximo de plazo que le otorga el Código Procesal respecto a un pedido de prisión preventiva o incluso de detención preliminar. Y este caso no ha sido la excepción. En atención a algunos de los delitos que se le viene imputando, como por ejemplo el de organización criminal, el Código te da estos plazos tan extensos. Sin embargo, como bien ha señalado, el juez no le ha otorgado los 36 meses de prisión preventiva, sino más bien 30 meses en atención a criterios, por ejemplo, de proporcionalidad o razonabilidad. Es por ello que la Fiscalía ha cuestionado eso y ha advertido ya de que va a presentar un recurso de apelación para que sí sea acogido el pedido de 36 meses y no solo el de 30 que ha otorgado el juez el día de ayer. Y también es necesario, creo, precisar para que a los amigos televidentes les quede mucho más claro cuando hablamos de presupuestos, ¿no? ¿Cuáles son estos presupuestos, cuáles son estos considerandos en los que se ha sustentado la decisión del juez? En los pedidos de prisión preventiva se exigen 3 presupuestos. El primero es de que existan y concurran graves y fundados elementos de convicción de la comisión del delito. Es decir, que existan elementos que apunten a que en efecto se cometió el delito. Okay. Un segundo presupuesto tiene que ver con la gravedad de la pena. Esta pena tiene que ser la que se impone al delito cometido grave, es decir, mayor a 4 años, que aquí ha llegado incluso hasta 23, como lo ha propuesto la Fiscalía. Y como último y más importante elemento en este tipo de requerimientos es el de que se demuestre un peligro de fuga u obstrucción a la justicia. Estos elementos son claves a la hora de que el juez puede evaluar una petición de esta naturaleza y no solamente la comisión del delito. Muy bien, teniendo claro esos presupuestos, hay un hecho que sin duda ha llamado bastante la atención, ¿no? Y es el accionar, cómo se han ido desenvolviendo en toda esta investigación los implicados. Estamos hablando en este específico caso del alcalde de Anguía y de Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, pero también algunos han apuntado al cuál ha sido el accionar del propio presidente de la República, y tiene que ver con el allanamiento al Palacio de Gobierno, a la zona residencial, en el que no se encontró a Jennifer Paredes. Luego hubo el tema de las cámaras de seguridad, se dijo de que no se había grabado, luego dijo que sí se había grabado y que se tenía buen recaudo, en fin. Todo ese accionar, ¿eso ha sido un tema clave para la decisión del juez? Ha sido una decisión medular la que se enfocó justo en estos sucesos que acabas de mencionar para imponer la prisión preventiva en contra de Jennifer Paredes. Lo usual es de que estos elementos obstruccionistas se relacionen directamente con la persona en contra de quien se pide o se solicita una prisión preventiva. No obstante, aquí hay un elemento trascendental que también se debe valorar, y es que la imputación a través de la cual parte la Fiscalía es de organización criminal, es decir, que existen ciertos elementos de coordinación entre aquellos miembros que la conforman. Y dentro del organigrama que ha presentado la Fiscalía se encuentra a la cabeza de esta organización criminal nada menos que el presidente de la República y de coordinadora la propia primera dama Jennifer Paredes. Y es por ello que la Fiscalía ha visto por conveniente que estas medidas que ha tomado en su oportunidad el propio presidente de la República, no solamente el hecho de retrasar el ingreso, por ejemplo, de las autoridades cuando se apersonaron a Palacio Presidencial, sino además las cámaras, como tú mencionaste, que supuestamente no se tenían registros justo del día en que ellos se habían apersonado a Palacio Presidencial, entre otras medidas, y la última de ellas, por ejemplo, esta queja en contra del comandante que dirige este equipo, que es Harvey Colchado, a Inspectoría de la Policía, que son medidas que no necesariamente aquí las ha desplegado Jennifer Paredes. Sin embargo, esto ha sido trascendental a la hora de afianzar la decisión a la que arribó el juez, en el entendido de que se trata de una supuesta organización criminal que conformarían aquellas personas que se han desplegado estos actos obstruccionistas, como sería el presidente de la República y también la primera dama Lilian Paredes. Estos últimos hechos que acá usted nos acaba de hacer recordar y tienen que ver mucho con la presentación que en breve se va a realizar en el Congreso de la República con el ministro del Interior, que ha sido citado precisamente para aclarar ese tema.
¿Esto podría ser utilizado como insumos, como sustentos por parte del fiscal para solicitar en esta apelación estos nuevos hechos que no habían sido comprendidos porque, según lo que detallaba el propio juez Johnny Gómez, no había hecho alusión a ello? ¿Podría ser utilizado, incorporado? Naturalmente, la Fiscalía puede utilizar como un elemento de convicción todo aquello que se encuentre a disposición de afianzar precisamente su pedido. Recordemos que en el caso de Keiko Fujimori, la Fiscalía presentó hasta tweets que había emitido la propia Keiko Fujimori, y eso sería un indicativo de lo que también en esta ocasión podría suceder con estas conductas desplegadas por parte del presidente de la República y también por algunos miembros de su entorno más cercano. Y yo estoy seguro de que, en atención a que la Fiscalía necesita afianzar el hecho de que aquí sí se requieren 36 meses y no 30 meses, llevaría a la Fiscalía también a desplegar un elemento probatorio de incorporación de indicios que indiquen en efecto que se necesita ese plazo máximo y que incluso al día de hoy, a pesar de haberse dado ya la prisión preventiva, estos actos obstruccionistas cometidos por terceras personas se seguirían llevando a cabo. Acá hay un tema que es necesario explicar, ¿no? Porque algunos se preguntarán, sin duda, si hay pruebas claras, si se dice que el círculo se va cerrando, que cada vez hay más indicios, hay colaboradores eficaces, que se ha podido comprobar lo dicho, y todo ello, entonces, si se tiene tan clara la situación, ¿por qué 36 meses? ¿Por qué 30 meses? ¿Por qué tanto tiempo? Porque recordemos, acá tiene que formularse la acusación y luego viene el control de la acusación. Y eso toma un tiempo, y hacíamos referencia a lo ocurrido con el caso de Keiko Fujimori, caso Cócteles, que toda la investigación ha demorado un poco más de 10 años. Entonces, ¿por qué demora tanto? Ha demorado en el caso de Keiko Fujimori no solo 10 años, sino que en esta etapa, la última en la que nos encontramos del control de acusación, solo el control de observaciones formales ha tomado 17 meses. Y también debemos de recordar, en referencia a este caso, de que en su oportunidad la Fiscalía solicitó hasta en 2 oportunidades pedidos de prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, que ambas se declararon fundadas, pero que si de verdad le hubieran otorgado los 36 meses, al día de hoy, con todo el plazo que has mencionado de los años que ha tomado la investigación, ya hubiera vencido en exceso todo ese plazo. Y esto, sin lugar a dudas, puede constituirse también en un precedente importante del caso que se acaba de resolver el día de ayer, porque si se está investigando, claro, siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno, pues entonces les va a tomar un plazo adicional también culminar no solamente con las diligencias necesarias, sino también pasar a la otra etapa que sería la de acusación y posteriormente esperar un juicio. Así es que debemos de en realidad cuestionar este tipo de medidas que en ocasiones está implementando la Fiscalía de solicitar prisiones preventivas con plazos que evidentemente luego van a vencer y no van a culminar siquiera con una sentencia condenatoria. Y tenemos casos emblemáticos, ¿no? El de caso Jan Tumali y Nadine Heredia, el de Keiko Fujimori, incluso el de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, claro, a veces se toma como una regla la prisión preventiva, ¿no? Y en algunos casos se ajusta porque tiene que garantizarse que esa persona esté dentro del proceso. Pero en este caso en particular, le decía la consulta, cuando se señala que las cosas están claras, hay 6 investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, en esta de acá, donde él lideraría esta organización criminal, hay un organigrama, hay declaraciones, hay algunos indicios que se han podido encontrar, sellos, ¿no? Por ejemplo, documentación, colaboradores eficaces. ¿Por qué demora tanto? Esa es la consulta que muchos seguramente se da. ¿Cómo se puede agilizar respetando el debido proceso? Y esto, la respuesta a esta pregunta podemos también enlazarla con el pedido de prisión preventiva, ¿no? Porque de acuerdo a los estándares que se manejan al día de hoy, establecidos ya por la Corte Suprema de la República, para solicitar una prisión preventiva se necesita una sospecha fuerte o vehemente, tal como lo ha llamado. Pero este grado de sospecha es incluso un grado de sospecha superior al que se requiere para presentar una posterior acusación. Con lo cual, si es que el juez, y claro, la Fiscalía en primer lugar, han visto por conveniente solicitar la prisión preventiva y de otorgársela, como ha sido el caso el día de ayer en contra de Jennifer Paredes y del alcalde de Anguía, José Medina, lo que tendría que hacer ahora la Fiscalía, en atención a que ya supuestamente los indicios corroboran una sospecha fuerte, es proponer ya una acusación en el plazo más breve,
puesto que el estándar se ha superado ya en exceso. Y esa es una de las dificultades que se tienen, porque irónicamente le otorgan la prisión preventiva, pero luego posteriormente vamos a asistir a una prolongación de la investigación cuando se supone que el estándar, con todos los indicios que tú acabas de mencionar, incluyendo colaboradores eficaces, no van a garantizar de que esto se decida en el más breve plazo. Los precedentes más importantes que nos demuestran que este análisis es acertado son los casos paradigmáticos de Ollantumala, Keiko Fujimori, los casos del Club de la Construcción, en las cuales irónicamente, por ejemplo, no han habido muchos pedidos de prisiones preventivas, a pesar de las evidencias que concurrieron en esos casos. Así es que yo creo que también deberíamos de analizar desde un punto de vista crítico la actuación fiscal, ¿no? Porque los éxitos no se miden en torno a cuántas prisiones preventivas o detenciones preliminares han logrado, sino los éxitos se miden en cuanto al número de sentencias condenatorias que han logrado. Y otro tema también tiene que ver, y sin duda eso debería también, es un tema de mayor análisis, la distribución de las penas, ¿no? Por ejemplo, para asesinato a veces la pena es mucho menor que la de por corrupción. ¿Cómo quitarle la vida a alguien puede ser mucho menor que un tema de corrupción que sin duda es condenable? Pero a veces las sentencias no son equiparables, ¿no? A veces son algunas desproporcionadas. Y dos ejemplos, ¿no? En el tema, por ejemplo, del que estamos viendo, que una de las investigaciones que se tiene por corrupción versus lo sucedido con Antauro Humala, ¿no? Entonces, es desproporcionado. ¿Por qué? Bueno, nuestro Código Penal ha sufrido muchísimos cambios durante estos últimos años, incluyendo incrementos de penas para delitos que en teoría no debieran tener una pena tan alta o más alta incluso como la del asesinato o el homicidio, como bien ha señalado. Es más, ¿no? Ayer en la propuesta, o mejor dicho, en las audiencias que propusieron este tipo de medida de prisión preventiva, se discutió acerca de la gravedad de la pena y aquí llegó una prognosis de hasta 23 años de pena privativa de libertad en contra de Jennifer Paredes y del alcalde de Anguía, lo que significa que sea una pena mucho más grave incluso que algunos otros delitos, ¿no? Que podrían circunscribirse, por ejemplo, al delito de homicidio o incluso de robo. Lo que ha hecho el legislador durante estos últimos años es poner sobre la palestra que los delitos cometidos, por ejemplo, por delitos de corrupción o lavado de activos o incluso organización criminal, ameritan una mayor sanción en el entendido erróneo desde mi punto de vista de que con el incremento de penas se va a controlar este tipo de criminalidad, lo que ya criminológicamente ha demostrado que es falso, ¿no? Solo el incremento de penas de por sí no soluciona un tipo de criminalidad. Se necesitan otras medidas que van incluso desde la educación en la escuela, en el colegio, pasando por niveles de control social que pueden ser incluso más efectivos que el solo el incremento de sanciones. Y aquí hay un tema, yo sé que usted es abogado penalista y esto va un poco más ligado a lo constitucional y tiene que ver con las declaraciones que hizo el presidente Pedro Castillo en el que señalaba desde su punto de vista que se estaba pagando a algunos colaboradores eficaces para que señalen determinadas cosas. Y recuerdo, lo contrastamos con el artículo 118 de la Constitución, en el que señala que el presidente está obligado a acatar todas las sentencias y hacer que se acaten esas sentencias y resoluciones. ¿No contraviene un poco lo dicho del mandatario y el accionar en algunos casos del jefe de Estado con este artículo de la Constitución? Lo que tiene que hacer el mandatario, tal como tú lo acabas de señalar, es como principal funcionario público del Perú, promover que las resoluciones se acaten, es decir, promover el Estado de Derecho, porque querramos o no, nos guste o no, critiquemos o no la actuación fiscal, existen instituciones que llevan adelante de acuerdo a autónoma sus propias investigaciones. Permítame, por favor, momento de ir con las declaraciones del ministro del Interior, Willy Huerta, en el Congreso de la República. Escuchemos.